Celeste Acosta tenía 28 años y llevaba en el cuerpo y el rostro las marcas de una vida dura, sin atajos ni privilegios. Recuerdo bien ese día, porque nada parecía indicar que la rutina se rompería. Era una mañana cualquiera, como tantas otras en la mansión de Joaquín Fierro, el jefe para el que había trabajado durante 3 años. Llegó temprano, como siempre, con el pelo recogido en un sencillo moño y la postura discreta de quien no le gusta llamar la atención. Fue directa a la cocina, revisó los armarios y apartó lo necesario para preparar el desayuno. Todo transcurría al mismo ritmo de siempre, meticuloso y silencioso. Nunca llegaba tarde, nunca faltaba, y fue precisamente esa constancia la que hizo que Joaquín confiara en ella, como casi no confiaba en nadie. El ambiente en aquella casa siempre estaba marcado por un silencio extraño, un silencio denso. La mansión era inmensa, llena de pasillos, muebles caros y obras de arte, pero a la vez se sentía vacía. Cualquiera que entraba notaba que no había calor familiar, solo una organización impecable y un orden rígido. Celeste se acostumbró a ello, pero nunca dejó de sentir el peso de trabajar en un lugar que parecía más un museo que un hogar. Joaquín, empresario y ya de 45 años, pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina o viajando. No era alguien a quien uno se acercara fácilmente. Pero ese día, mientras Celeste ponía la mesa del comedor, entró en la habitación con una expresión diferente. No era la mirada distante de Milena Sindesú. Siempre había algo más firme, casi inquieto, como si cargara con una decisión a punto de estallar. Joaquín se quedó en el umbral unos segundos, observando a Celeste acomodar los cubiertos con esa calma natural que siempre tenía, incluso cuando estaba cansada o preocupada. Se aclaró la garganta, como si necesitara preparar la voz, y eso llamó su atención. Celeste levantó la vista y, por primera vez en mucho tiempo, notó una seriedad diferente en ella. No se trataba de trabajo, no era una exigencia. Permaneció en silencio sosteniendo el cuchillo de plata que estaba a punto de dejar sobre la mesa. Joaquín, con pasos lentos, cruzó la habitación hasta detenerse junto a ella. Y fue en ese momento cuando soltó, casi sin rodeos, la propuesta que lo cambiaría todo. Quería que ella fuera la madre de su hijo. No mencionó el amor, no mencionó el romance. Explicó secamente que necesitaba un heredero, alguien en quien confiar para cuidar lo que había construido. El aire pareció volverse de repente más denso. Celeste, que nunca se dejaba intimidar fácilmente, sintió que le temblaba la mano y casi dejó caer los cubiertos. El silencio regresó, solo que ahora acompañado de un shock difícil de disimular. Respiró hondo, intentando recomponerse, y permaneció de pie, como si lo único que pudiera darle fuerzas en ese momento fuera no mostrar cuánto la conmocionaba. Recuerdo haber visto su expresión. No era solo sorpresa, era una mezcla de incredulidad y miedo, como si la hubieran pillado desprevenida en un terreno de juego que no era el suyo. Joaquín se mantuvo firme, mirándola a los ojos, sin retractarse. Habló del acuerdo, dejando claro que no habría romance, solo una formalidad, un matrimonio simulado para que el niño llevara su nombre, y todo estuviera legalmente seguro. A cambio, una parte de la fortuna le sería garantizada. Para Celeste, esas palabras le tocaron la fibra sensible. Cualquiera que conociera su vida sabía el peso que cargaba. Deudas acumuladas, una casa pequeña, su hermana Marisol, que soñaba con estudiar pero nunca tenía suficiente dinero para continuar. Esa petición sonaba absurda, pero también como una oportunidad para cambiarlo todo de golpe. Pero en ese momento en particular, lo que más sobresalía era la sensación de estar frente a algo irreversible. Era como si se hubiera cruzado una línea invisible y nada volviera a ser igual. La mañana continuó con una atmósfera extraña en la mansión,
como si cada objeto, cada cuadro de las paredes, hubiera absorbido el peso de aquella conversación. Celeste seguía con sus quehaceres, pero sus movimientos eran diferentes, menos automáticos. Noté que lavaba la misma taza más de una vez, como si tuviera la mente en otra parte. Lo que Joaquín había propuesto era demasiado grande como para ignorarlo, pero al mismo tiempo parecía imposible de aceptar. No hizo ningún comentario, no lo cuestionó en ese momento, simplemente guardó silencio. Sin embargo, su silencio no era vacío, estaba lleno de pensamientos que llegaban como olas. La imagen de su hermana intentando estudiar a la luz tenue de una lámpara, las facturas amontonadas en la mesa de la cocina, los días en que apenas había dinero para la gasolina. Todo esto se desplegaba ante ella como una película interminable. Joaquín, por su parte, no insistió. Dio un paso atrás, simplemente le dijo que quería que pensara con calma y salió de la habitación con la misma seriedad con la que había entrado, dejando un rastro de tensión que no se disipó pronto. Al terminar sus tareas esa mañana, Celeste se permitió sentarse unos minutos en la lavandería, un espacio sencillo y escondido en la mansión donde podía respirar sin ser observada. Sacó su viejo celular del bolsillo del delantal y abrió la foto que tenía de su hermana, sonriendo el día de su graduación de la preparatoria. Era imposible no sentir una opresión en el pecho. Ese recuerdo siempre venía acompañado del deseo de darle más oportunidades a Marisol, de no dejar que repitiera el mismo camino de sacrificio. Y eso era precisamente lo que hacía aún más confusa la propuesta de Joaquín. Era como si la estuvieran poniendo a prueba cruelmente. Por un lado, su dignidad, su vida tranquila, libre de escándalos. Por otro, la oportunidad real de garantizar un futuro diferente para la persona que más amaba en el mundo. En ese momento, la expresión en el rostro de Celeste ya no era de sorpresa, sino de conflicto. Y puedo decir que fue allí, sentada en ese rincón, escondido de la mansión, que comenzó a aceptar, aunque a regañadientes, que esa decisión podría ser inevitable. A última hora de la tarde, cuando la rutina de la casa se había calmado, Joaquín reapareció, pero esta vez sin su formalidad habitual. No llevaba su traje impecable ni su corbata siempre ajustada, solo llevaba una camisa metida en el brazo y una expresión ligeramente más cansada. Le pidió a Celeste que se sentara con él en el porche, algo poco habitual para él, ya que ese espacio casi siempre estaba reservado para su lectura y sus momentos de soledad. Ella, aún indecisa, accedió. La escena fue casi incómoda al principio, los dos en silencio, escuchando el lejano zumbido del tráfico de la ciudad y el viento que agitaba los árboles del jardín. Joaquín no parecía dispuesto a presionarla, pero su presencia allí demostraba que la propuesta no era un impulso pasajero. Lo había pensado, planeado, y ahora solo esperaba su respuesta. A cada segundo, Celeste se sentía más rodeada por la realidad de esa decisión, como si el mundo hubiera reducido sus opciones. Mientras tanto, su mirada era una mezcla de resistencia y resignación. Recuerdo sus manos entrelazadas en el regazo, sus dedos apretados casi dolorosamente, como buscando apoyo interior. Joaquín rompió el silencio solo para repetir que no quería una respuesta inmediata, pero sí dejó escapar detalles que demostraban su determinación. Habló de un borrador de contrato, abogados y cómo todo se haría legalmente para evitar riesgos. Celeste, que hasta entonces parecía absorberlo todo en silencio, levantó la vista rápidamente cuando se mencionó indirectamente el nombre de su hermana, cuando Joaquín dijo que también estaba dispuesto a ayudarla con cualquier necesidad que fuera importante para ella. Fue en ese momento que su rostro cambió. La resistencia no desapareció, pero la herida abierta que tocó se hizo evidente. Su silencio en ese momento
ya no era de negación, sino de alguien que ya comenzaba a medir la magnitud del sacrificio que tendría que hacer. Esa noche, Celeste caminó a casa más despacio de lo habitual. El viaje en autobús, que solía servirle de respiro entre la mansión y su simple realidad, se le hizo eterno. Se sentó junto a la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad como sombras, pero sin ver realmente nada. Recuerdo cómo apretaba su bolso con fuerza en el regazo, como si fuera el único punto de apoyo que tenía para mantenerse firme. Al llegar a la pequeña casa que compartía con Marisol, intentó actuar con naturalidad. Saludó a su hermana con una sonrisa cansada y le preguntó cómo le había ido el día, pero su mente estaba en otra parte. El olor a frijoles en la estufa y el sonido de la olla a presión le daban una sensación de normalidad, pero en su interior todo era un caos. No dijo nada en ese momento, quizá porque aún no tenía el valor de decir en voz alta lo que parecía absurdo. Después de cenar, cuando Marisol se retiró a su habitación a estudiar, Celeste se quedó sola en la cocina, lavando los platos con demasiada lentitud, como si cada plato fuera un aplazamiento de lo que debía afrontar. Fue en ese momento que su mirada se fijó en las facturas apiladas sobre la mesa. Las facturas de la luz y el agua, y sobre todo la matrícula atrasada del curso preparatorio de su hermana, estaban allí como duros recordatorios de las vidas que llevaban. El contraste entre la tranquila y lujosa mansión y esta pequeña casa, donde cada centavo debía contarse, era imposible de ignorar. Apoyó las manos mojadas en el borde del fregadero y respiró hondo, sintiendo el peso de esa decisión crecer aún más. No se trataba solo de ella. La propuesta de matrimonio de Joaquín afectaba directamente el futuro de Marisol, y eso era lo que le impedía apartar ese pensamiento de su mente. Por mucho que lo intentara, Celeste ya no veía su vida como la había visto la mañana anterior. Algo había cambiado irreversiblemente. A la mañana siguiente, Celeste se despertó más temprano de lo habitual. Había dormido ligero, interrumpido varias veces por pensamientos inquietos. Se levantó de la cama con el cuerpo pesado, pero con la mente aún más pesada. Preparó café para ella y Marisol en silencio, removiendo el azúcar en la taza sin darse cuenta de que se estaba excediendo. Cuando su hermana se sentó a la mesa, hablando emocionada de un difícil problema de matemáticas que había resuelto, Celeste sonrió automáticamente. Recuerdo bien este detalle. Era una sonrisa vacía y distante que contrastaba con la expresión genuinamente alegre de su hermana. En ese momento, quedó claro que Celeste no podía ocultar lo que estaba sucediendo para siempre. La diferencia entre sus mundos era evidente. El de la juventud soñadora de Marisol y el de la abrumadora responsabilidad de Celeste. Incluso esa mañana, camino a la mansión, el autobús parecía más ruidoso de lo habitual, lleno de conversaciones y música que se filtraba por los auriculares, pero Celeste no oía nada. Estaba absorta en sus pensamientos, repitiendo las palabras de Joaquín como un eco imposible. Un heredero, un contrato, una parte de la fortuna. Cada parte de esa frase parecía pesar más que la anterior. Al llegar a la puerta de la mansión, respiró hondo, se arregló el moño y entró como siempre, saludando al guardia de seguridad con su habitual cortesía. Pero cualquiera que la observara de cerca notaba que estaba diferente. Sus pasos menos firmes, su mirada más distante, sus movimientos más calculados. No había vuelta atrás. La propuesta no era solo una idea vaga, ya había empezado a transformar a Celeste, aunque aún no hubiera dado su respuesta definitiva. Joaquín ya la esperaba en la oficina ese día, lo cual era inusual. Normalmente pasaba la madrugada aislado entre llamadas y documentos, pero esta vez parecía dispuesto a acortar distancias. Cuando Celeste entró a recoger la bandeja del café, notó su mirada fija siguiéndola de otra manera. No había impaciencia,
Pero tampoco había escapatoria. Le dio las gracias secamente y le pidió que dejara la bandeja sobre el escritorio. El detalle que le llamó la atención fue el rápido gesto con el que apartó unos papeles. Borradores de contratos, claramente relacionados con el asunto del día anterior. Celeste se dio cuenta y apartó la mirada como si intentara fingir que no lo había visto. Pero su expresión no la engañaba. Era evidente que se estaba hundiendo cada vez más en esta situación sin escapatoria. Durante las siguientes horas, Celeste intentó entretenerse de todas las maneras posibles, limpiando, organizando e incluso revisando armarios que rara vez abría. Recuerdo cómo fregaba los muebles de madera con una fuerza exagerada, como si ese esfuerzo físico pudiera desterrar los pensamientos que la atormentaban. Pero ni siquiera el sonido de la escoba ni el olor a productos de limpieza lograron acallar el peso de su decisión. Y entonces, a media tarde, ocurrió algo que la desencadenó. Recibió un mensaje de Marisol diciendo que no podía pagar una importante competencia por falta de fondos. La mirada de Celeste se congeló ante la pantalla de su teléfono. Fue en ese momento que, sin necesidad de decirle nada a nadie, supo que ya estaba dispuesta a aceptar la oferta. No porque quisiera, sino porque la vida la había empujado a hacerlo. Al final de la jornada laboral, Celeste decidió que no podía posponer más su respuesta. Sentía un peso inmenso en el cuerpo, pero sus ojos reflejaban una extraña firmeza, casi resignada. Buscó a Joaquín en la oficina y lo encontró sentado tras su escritorio, rodeado de montones de documentos, como siempre. Solo que esta vez no era el frío hombre de negocios lo que veía, sino alguien que esperaba ansioso, con la mandíbula tensa y las manos entrelazadas. Celeste se quedó de pie unos segundos, respirando hondo, antes de decir en voz baja que aceptaba el trato, pero con una condición clara: que Marisol tuviera garantizado el derecho a estudiar, sin tener que preocuparse jamás por el dinero. Joaquín escuchó en silencio, asintiendo apenas. La escena no contenía gestos dramáticos ni palabras grandilocuentes, pero era densa. Era el tipo de momento en el que el aire parece densificarse, como si incluso los muebles de la habitación registraran el cambio de dirección. Cuando Celeste salió de la oficina, recorrió el pasillo de la mansión con paso firme, pero su rostro delataba la agitación que la consumía por dentro. Recuerdo cómo se aferró a la barandilla de la escalera con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No sintió alivio, solo la certeza de que acababa de comprometerse con algo que cambiaría cada detalle de su vida a partir de entonces. Al llegar a la habitación de invitados, donde solía organizar la ropa de cama, se sentó unos instantes en el borde de la cama, mirando al suelo. El silencio de la habitación contrastaba con la agitación que sentía en su interior. No lloró, no sonrió, simplemente se quedó quieta, como si necesitara unos minutos para asimilar que su destino acababa de reescribirse. Ese día, sin darse cuenta, Celeste dejó de ser una simple empleada y se convirtió en parte de un plan mucho más grande que ella misma. La noche cayó con un silencio extraño, casi ritual, envolviendo el pequeño pueblo como un manto pesado. Celeste sintió la presión de algo invisible sobre sus hombros, como si el destino le hubiera puesto una puerta que, una vez abierta, jamás podría cerrarse. El medallón de plata brillaba suavemente a la luz de la lámpara, proyectando pequeños destellos en las paredes del dormitorio. Recordó las palabras de Helena Vance y cómo le tembló la voz al ver la joya, como si hubiera presenciado el regreso de un fantasma del pasado. Celeste no podía dormir. En medio de sus pensamientos confusos, el deseo de descubrir la verdad sobre su madre fallecida se mezclaba con el miedo a exponer heridas
que tal vez nunca deberían ser tocadas. Sin embargo, su corazón latía con más fuerza que su razón, y esto la impulsaba hacia adelante, hacia lo desconocido. A medida que pasaban las horas, Celeste decidió actuar. En el fondo, recordaba vagamente las historias que su madre, Isabel, le había contado en fragmentos sobre una juventud llena de secretos, encuentros misteriosos y una familia lejana a la que nunca quiso nombrar. Quizás las respuestas estuvieran ahí. Agarrando lápiz y papel, Celeste comenzó a escribir cada detalle de su encuentro con Elena, desde el momento en que la anciana se acercó hasta la emoción incontenible en sus ojos. Era como si, al registrarlo, pudiera organizar sus pensamientos y trazar un camino a seguir. Cuando finalmente dejó el bolígrafo, se dio cuenta de que había tomado una decisión. Volvería a ver a Elena Vance al día siguiente, dispuesta a escucharlo todo, sin reservas. Por primera vez en años, la esperanza de comprender sus orígenes parecía real. A la mañana siguiente, Celeste despertó con los primeros rayos de sol que se filtraban a través de las finas cortinas de su dormitorio. El aire parecía más denso, como si la ciudad misma sintiera el peso de un encuentro destinado a cambiarlo todo. Mientras se preparaba, notó que sus manos temblaban, incapaces de mantenerse quietas. Se colocó el medallón alrededor del cuello, sintiendo la fría plata contra su piel, como si el objeto fuera a la vez una llave y una sentencia. Caminó hacia la cafetería donde trabajaba, pero su corazón no estaba en los pedidos de los clientes ni en el sonido del vapor de la cafetera. Estaba concentrado únicamente en lo que sucedería después. Elena había prometido volver allí. El tiempo parecía alargarse, cada minuto se extendía como una eternidad, hasta que finalmente, poco después del mediodía, la puerta se abrió. Elena emergió con su elegancia natural, su cabello gris recogido en un moño perfecto, sus ojos con un destello de determinación mezclado con dolor. Celeste supo, en ese instante, que no había vuelta atrás. Su conversación abriría puertas que nunca podrían cerrarse. Elena caminó lentamente hacia la mesa del rincón, donde Celeste ya había preparado 2 tazas de té, como si presintiera la llegada de la anciana. El silencio inicial fue tan denso que pareció llenar cada centímetro de la habitación. Finalmente, Elena tocó el medallón que descansaba sobre el pecho de Celeste y dijo, con la voz entrecortada, «Esto perteneció a mi hija, Isabel». Al oír eso, Celeste sintió que le flaqueaban las piernas. Era la confirmación que tanto temía como deseaba. Su madre, que siempre había evitado hablar del pasado, estaba unida a esta mujer por lazos aún más profundos de lo que había imaginado. Elena, con manos temblorosas, comenzó a narrar fragmentos de una historia olvidada, hecha de decisiones dolorosas, huidas y secretos que resonaban hasta el día de hoy. Celeste, paralizada entre el miedo y la esperanza, supo que estaba ante la oportunidad de finalmente reconstruir el rompecabezas de su propia vida. Las palabras de Elena cayeron como piedras en la conciencia de Celeste. Siempre había albergado dudas sobre la juventud de su madre, como si hubiera un vacío en su biografía que nunca había podido llenar. Ahora, frente a esta mujer que decía ser su abuela, todo parecía empezar a encajar. Elena habló con una lucidez sorprendente para su edad, describiendo a Isabel no solo como una hija, sino como un espíritu libre que siempre había buscado escapar de las restricciones sociales y las expectativas sofocantes de una familia influyente. Celeste escuchó con asombro, dándose cuenta de cuánto estas descripciones chocaban con la imagen silenciosa y melancólica que tenía de su madre. Y, sin embargo, había algo en común: sus ojos. Elena habló de los ojos de Isabel con un cariño indescriptible, ojos que reflejaban ternura e inquietud a la vez.
los mismos que Celeste veía cada mañana en el espejo. La sorpresa del reconocimiento hizo que una lágrima silenciosa corriera por su mejilla. Por un momento, se sintió como una niña. Otra vez, esa niñita que se preguntaba por qué su madre siempre miraba hacia otro lado cuando el tema giraba hacia el pasado. El café que la rodeaba pareció desaparecer. El tintineo de las tazas, el murmullo de los clientes e incluso el ruido de la calle eran como sonidos lejanos, irrelevantes para la revelación que se desplegaba. Elena, con las manos apoyadas en la mesa, confesó que nunca había dejado de buscar a Isabel. Durante años había contratado detectives, colocado avisos discretos e investigado pistas en diferentes ciudades, siempre con la esperanza de encontrar a su hija desaparecida. Pero Isabel se había ocultado hábilmente, como para borrar cualquier rastro de sus orígenes. Celeste escuchó todo esto con una mezcla de ira y compasión. ¿Por qué su madre había elegido el silencio para protegerse a sí misma? El corazón de la joven latía con fuerza, dividido entre el resentimiento por haber sido mantenida en la oscuridad y la repentina esperanza de que, a través de Elena, pudiera recuperar un vínculo perdido. Se sentía como alguien ante un espejo roto, fascinada a la vez por el reflejo emergente y asustada por las partes que aún no se habían revelado. Elena sacó lentamente de su bolso un sobre amarillento, tan delicado que parecía a punto de deshacerse en sus manos temblorosas. Celeste observaba con contenida anticipación, con el corazón acelerado ante el solemne gesto. Dentro del sobre había fotografías antiguas, algunas en blanco y negro, otras descoloridas por el paso del tiempo. En todas ellas, Isabel aparecía sonriendo, muy distinta a la mujer reservada y marcada por el dolor que Celeste había conocido. Había imágenes de ella de joven, sosteniendo flores en un jardín, paseando por un parque europeo, incluso en una elegante fiesta con un vestido largo y una mirada atrevida. Era el retrato de una Isabel que Celeste jamás imaginó que existía. Junto a su madre, en algunas fotos, aparecía Elena, más joven, majestuosa y sofisticada, pero con una genuina expresión de afecto al mirar a su hija. Celeste examinó cada imagen con lágrimas en los ojos, como si se enfrentara a un pasado robado, que finalmente le era devuelto en fragmentos. No pudo resistirse y apretó una de las fotos contra su pecho, como si pudiera rescatar con ese gesto una parte olvidada de su propia identidad. Elena, percibiendo la emoción de Celeste, continuó hablando con la voz entrecortada por la emoción. Explicó que Isabel siempre había sido diferente, incapaz de amoldarse a las reglas de una familia que exigía perfección y sumisión. La joven buscaba la libertad, y este deseo de independencia se convirtió en una fuente constante de conflicto en el hogar. Con cada palabra, Celeste sentía el dolor de su madre reflejado en sus propios recuerdos, la melancolía en la mirada de Isabel, los silencios prolongados, los secretos que nunca se atrevió a compartir. Ahora todo tenía sentido. Isabel había huido no solo de una familia poderosa, sino también de un destino que se sentía asfixiante. Celeste, sin embargo, no sabía cómo afrontar esta revelación. Una parte de ella sentía rabia porque su madre nunca le había contado nada de esto, dejándola crecer rodeada de misterios. Otra parte, sin embargo, se llenaba de compasión al comprender que Isabel solo había intentado construir una vida lejos de las presiones que tanto la lastimaban. Lo que una vez había sido un espacio en blanco en su historia, ahora comenzaba a transformarse en un complejo rompecabezas, donde cada pieza revelaba tanto el dolor de su madre como su valentía. Tras contemplar aquellas fotos y escuchar las historias de Elena, Celeste sintió la necesidad de respirar aire fresco. Se levantó de la silla, aún aferrada a la foto de su madre,
y caminó hacia el balcón del pequeño apartamento. Elena la siguió en silencio, respetando el torbellino de emociones que la joven cargaba. Afuera, la tarde ya empezaba a dar señales de acabar, el cielo teñido de naranja y lila. Celeste apoyó los codos en la barandilla y dejó que la ligera brisa le acariciara el rostro empapado de lágrimas. Era como si necesitara este momento para absorber todo lo que había descubierto. La madre que creía conocer no era toda la verdad. Había existido una Isabel vibrante, que soñaba con ser libre, pero que tuvo que llevar una carga tan pesada que decidió guardar silencio hasta el final. Elena se acercó lentamente, posó la mano en el hombro de Celeste y permaneció allí, en silencio, como un testigo respetuoso de un dolor renovado. La joven sintió dentro de sí una extraña mezcla de alivio, dolor e incluso cierto orgullo por haber venido de una mujer que se había atrevido a desafiar todo para ser ella misma. Cuando volvió a hablar, Celeste ya no dudaba. Su voz seguía entrecortada, pero había en ella una firmeza que Elena reconoció de inmediato. Dijo que no sabía exactamente cómo lidiar con esta nueva versión de su madre, que parecía muy distinta de la mujer cansada y silenciosa que recordaba, pero que necesitaba comprender de una vez por todas qué había sucedido durante los años que Isabel llevaba lejos de la familia. Elena ofreció entonces algo inesperado. Invitó a Celeste a visitar la vieja casa de campo, un lugar que guardaba objetos, cartas y recuerdos que podrían completar las lagunas de la historia. Celeste dudó unos segundos, temiendo el impacto que pudiera causar, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas prevalecieron. Aceptó la invitación con un gesto contenido, sintiendo que, a pesar del dolor, este era el camino para reconciliarse finalmente con los recuerdos de su madre y su propia identidad. Elena sonrió discretamente, como si comprendiera que el proceso de sanación apenas comenzaba y que, a partir de entonces, cada paso sería esencial. 2 días después, Celeste y Elena llegaron a la mencionada casa de campo. Estaba ubicada lejos de la ciudad, rodeada de altos árboles y una verja de hierro que crujía al abrirse. El camino de piedra conducía a una antigua construcción, con sus pálidos muros ya marcados por el tiempo, pero que aún conservaban una discreta grandeza. Celeste, al poner un pie en aquel espacio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si cada rincón albergara voces y pasos pertenecientes a una vida que no había contado. Elena caminaba despacio, abriendo puertas y ventanas, dejando entrar la luz para disipar el olor a polvo acumulado. En una de las habitaciones, sobre una mesa de madera desgastada, había cajas cuidadosamente ordenadas con etiquetas antiguas. Elena explicó que contenían los documentos, cartas y objetos personales de Isabel, cosas que había dejado atrás el día que decidió separarse de su familia. Celeste se acercó a las cajas con cautela, como si temiera descubrir algo demasiado doloroso, pero al mismo tiempo incapaz de resistirse. La sensación era la de estar a punto de sumergirse en un pasado congelado, esperando el momento justo para ser revelado. Celeste abrió la primera caja y encontró cuadernos, notas dobladas e incluso entradas de antiguos eventos. Cada detalle parecía transmitir una parte olvidada de su madre. Entre los papeles había una carta escrita con letra firme, dirigida a Elena. Celeste se la devolvió, pero Elena insistió en leerla ella misma, diciendo que podría ser importante. Las palabras de la carta revelaban a una Isabel decidida, explicándole a su madre que ya no soportaba la vida que le habían impuesto, que necesitaba seguir adelante sola, aunque eso significara perder el contacto con su familia. Celeste leyó cada línea con voz temblorosa, sintiendo como si Isabel finalmente se explicara años después de su muerte. Era como escuchar un eco lejano,
pero uno que encajaba a la perfección con todo lo que había presenciado en los silencios y las miradas de su madre. Tras terminar de leer, Celeste se llevó el papel al pecho, como si intentara abrazar a Isabel a través de esas palabras. Elena, con lágrimas en los ojos, observaba en silencio, reconociendo el dolor y el coraje que su hija había cargado sola durante tantos años. Tras la carta, Celeste continuó explorando las cajas con más determinación. Encontró un pequeño diario con la portada azul marino, ya descolorida por los bordes. Las primeras páginas estaban llenas de notas triviales, listas de la compra, recordatorios diarios, pero a medida que avanzaba, las palabras se volvían más íntimas. Isabel escribió sobre los conflictos en casa, la presión de seguir un camino que no quería y sobre todo la soledad que sentía incluso rodeada de gente. Celeste leyó en silencio, absorbiendo cada línea como si le hablara directamente a su madre. En un pasaje, Isabel describió su deseo de tener una hija, alguien a quien pudiera criar lejos de la rigidez de su familia, una niña que creciera con la libertad de ser quien quisiera. Al leer esto, Celeste se sintió invadida por unas lágrimas contenidas pero intensas. Se dio cuenta de que, de alguna manera, esto había sido la realización de un profundo deseo de su madre, aunque Isabel nunca hubiera tenido el valor de decírselo. Elena la observaba desde lejos, sin interrumpirla, comprendiendo que ese encuentro entre madre e hija finalmente se estaba produciendo, aunque fuera a través de las palabras dejadas en el papel. Casi al final del diario, Celeste encontró un relato que la dejó sin aliento. Isabel habló de un breve viaje que hizo sola, poco antes de desaparecer de su círculo familiar. Contó cómo conoció gente nueva, cómo experimentó la sensación de anonimato, de no tener que ser hija de ni heredera de nadie. Fue en ese momento que decidió no volver jamás a su antigua vida. Celeste cerró el diario lentamente, presionando la tapa contra su rostro durante unos segundos, como si intentara absorber la fuerza de esa decisión. Elena se acercó y le tocó suavemente la mano, reconociendo que, a pesar de todo el dolor que Isabel le había causado al alejarse, también había una enorme valentía en ese gesto. Celeste respiró hondo, se secó las lágrimas con la manga y dijo en voz baja que ahora comprendía mejor a su madre. No es que tuviera todas las respuestas, pero había comprendido que Isabel no había huido por debilidad. Había luchado, a su manera, por romper un ciclo. Esta constatación, aunque dolorosa, supuso un alivio inesperado para Celeste, que finalmente sintió que la historia empezaba a tomar forma. Mientras Celeste cerraba el diario, Elena abrió otra de las cajas guardadas en un rincón de la habitación. Dentro se encontraban objetos personales de Isabel, un pañuelo de seda bordado con sus iniciales, un sencillo collar de cuentas de vidrio de colores e incluso una pequeña caja de música que, al girarla, tocaba una suave melodía, casi infantil. Celeste sostenía el collar entre los dedos y recordaba haber visto algo parecido en un viejo cajón cuando era niña, pero Isabel nunca dejaba que nadie tocara sus cosas. Sin embargo, la caja de música fue lo que más la conmovió. Al girar la llave y oír el eco de la melodía por la habitación, las lágrimas brotaron de inmediato. Reconoció la melodía. Isabel solía tararearla para dormir de pequeña, aunque Celeste nunca había sabido de dónde provenía. Descubrir que provenía de esa caja secreta la hizo sentir una profunda conexión, como si su madre hubiera dejado pistas silenciosas de su historia en pequeños gestos cotidianos. Elena se acercó lentamente y comentó que la caja había sido un regalo de Isabel de su infancia, que había
guardado con esmero durante toda su vida. Tras ese intenso momento, Celeste se sentó en el suelo, rodeada de las pertenencias de su madre, como si reconstruyera un mosaico de recuerdos que alguna vez parecieron perdidos. Elena, con voz tranquila, explicó que Isabel se había marchado de aquella casa de campo poco antes de romper lazos y que nunca había vuelto a recoger sus cosas. En aquel entonces, la familia había preferido guardarlo todo bajo llave, como si fuera un recordatorio de su desobediencia. Pero Elena no soportaba la idea de tirar nada. Guardó cada objeto con la esperanza de algún día poder devolvérselo a la hija de Isabel, si alguna vez era posible un reencuentro. Celeste escuchaba atentamente, sintiendo un gran peso en el pecho. Era como si todo ese pasado la atrajera, exigiéndole no solo mirarlo, sino también decidir qué hacer a partir de ahora. Sostener esos objetos era como tocar directamente las decisiones de Isabel, el dolor y los sueños que había arrastrado. Fue un shock darse cuenta de que todo estaba allí, esperándola, como si el tiempo se hubiera detenido solo para que finalmente pudiera acceder a la verdad. Al caer la noche, Elena encendió algunas lámparas antiguas repartidas por la habitación, creando un ambiente cálido, aunque cargado de recuerdos. Celeste permaneció sentada en el suelo, rebuscando entre los objetos, cuando encontró una pequeña caja de madera oscura cerrada con llave. El detalle le llamó la atención. La caja estaba bien, cuidada, a diferencia de las demás cosas que el tiempo había desgastado. Elena explicó que nunca se había atrevido a abrirla, creyendo que contenía algo muy personal para Isabel. Celeste dudó unos segundos, pero decidió buscar la llave entre los sobres y papeles amontonados en la misma caja. Para su sorpresa, encontró un llavero con una pequeña llave dorada que parecía hecha a medida para esa cerradura. Con manos temblorosas, giró la llave y abrió la caja. Dentro había cartas dobladas, todas dirigidas a alguien que Celeste no conocía. Su corazón se aceleró. Elena respiró hondo, como si ya imaginara lo que vendría, y le pidió a Celeste que se calmara antes de leer. Celeste desdobló la primera carta y reconoció la letra de su madre. Eran mensajes cargados de emoción, pero no estaban dirigidos a Elena ni a ningún otro familiar. Isabel le escribía a un hombre llamado Gabriel, describiendo encuentros secretos, sentimientos intensos y el dolor de no poder experimentar ese amor abiertamente. Celeste leyó en silencio, pero su rostro delataba su sorpresa. Esas cartas revelaban una parte completamente desconocida de su historia. Isabel no solo había huido de su familia, sino que también había experimentado un amor prohibido, oculto a todos. El contenido de las cartas dejaba claro que Gabriel había sido una de las razones de su decisión de irse. Elena observaba atentamente cada reacción de Celeste, sin interrumpirla, pero la emoción en sus ojos demostraba que ella también estaba siendo afectada. Para Celeste, ese nombre, ese amor secreto lo cambió todo. No fue solo una vía de escape hacia la independencia, sino una decisión tomada en nombre de sentimientos que jamás podrían aceptar. Tras terminar de leer, guardó silencio, intentando procesar el peso de esa inesperada revelación. Celeste colocó la carta en su regazo y respiró hondo, como si necesitara unos segundos para asimilar lo que acababa de descubrir. Gabriel no era solo un recuerdo lejano, parecía haber sido el gran amor de Isabel, alguien a quien había llevado en secreto toda su vida. Las demás cartas lo confirmaban. Algunas hablaban de encuentros discretos en cafés apartados, otras describían el miedo a ser descubiertas, pero también había pasajes tiernos, llenos de esperanza por un futuro que nunca se materializó. Celeste leyó cada detalle con pesar, imaginando a su madre joven, enamorada, viviendo una historia que nunca había compartido con nadie.
sintió una mezcla de compasión y repugnancia. Compasión porque finalmente comprendía parte de la soledad de Isabel. Repugnancia porque ella misma había crecido sin conocer a esta versión más humana y vulnerable de su madre. Elena le ofreció un vaso de agua en silencio, pero respetó el espacio que Celeste necesitaba para digerir un secreto tan íntimo. Tras unos minutos de profundo silencio, Celeste le preguntó a Elena si sabía quién era Gabriel. La mujer dudó antes de responder, pero admitió haber oído hablar de él en susurros familiares. Según ella, Gabriel era un artista local, un hombre humilde considerado inadecuado para alguien del estatus social de Isabel. La relación fue descubierta por algunos familiares, lo que creó aún más presión para que Isabel se distanciara de él. Elena dijo que cuando Isabel desapareció para siempre, muchos creyeron que se había escapado precisamente para perseguir este amor, pero la familia nunca lo confirmó. Celeste estaba aún más conmocionada. Preguntó si había alguna posibilidad de que Gabriel siguiera vivo, pero Elena no estaba segura. Podría estar en otra ciudad, tal vez incluso habiendo construido otra vida. Aún así, la idea de que ese hombre realmente había existido y que podría tener respuestas o recuerdos sobre su madre comenzó a crecer en la mente de Celeste. En ese momento se dio cuenta de que tal vez su búsqueda no terminaba allí. Al contrario, un nuevo capítulo acababa de abrirse ante ella. Esa noche, Celeste apenas pudo dormir. Yacía en una habitación de la casa de campo, mirando al techo y repitiendo mentalmente el nombre Gabriel, como si fuera la clave de un rompecabezas aún sin resolver. Las cartas no se le iban de la cabeza. Las palabras de su madre resonaban como confesiones ocultas durante décadas, esperando este momento para ser reveladas. De madrugada se levantó, fue a la habitación donde estaban las cajas y releyó algunas cartas a la tenue luz de una lámpara. Cada línea parecía devolverle la vida a Isabel, revelando a una mujer llena de pasión, coraje y al mismo tiempo miedo. Celeste sintió un dolor agudo por no haber conocido a esta versión de su madre en vida. Sintió como si hubiera perdido dos veces. Primero a la madre presente, silenciosa y contenida, y ahora a la madre a la que había amado profundamente, pero que había vivido asfixiada por las circunstancias. Cuando el agotamiento finalmente la venció, Celeste se durmió abrazada a una de las cartas, como si pudiera estrechar a Isabel con más fuerza. A la mañana siguiente, al despertar, Celeste ya había tomado una decisión. Necesitaba descubrir quién era realmente Gabriel. Elena, al verla tan decidida, no se sorprendió. Sabía que su nieta había heredado la misma terquedad de su madre en la búsqueda de respuestas. Se sentaron juntas a tomar un café y planearon los próximos pasos. Elena sugirió empezar por revisar periódicos viejos, pues recordaba que Gabriel había expuesto su obra en pequeñas galerías locales e incluso participado en algunos eventos culturales. Celeste lo anotó todo con cuidado, presintiendo que una nueva investigación estaba a punto de comenzar. El miedo a remover viejas heridas seguía ahí, pero la necesidad de comprender la vida de Isabel era más fuerte. No era solo curiosidad, era una forma de completar el rompecabezas de su propia identidad. Mientras recogían los objetos en sus cajas, Celeste se dio cuenta de que, aunque había encontrado muchas respuestas, la historia de su madre aún guardaba capítulos por abrir. Elena, con la serenidad de quien ya ha vivido mucho tiempo, simplemente la animó a seguir adelante, recordándole que algunas verdades, por dolorosas que sean, liberan más de lo que hieren. Esa noche, al regresar a casa, Celeste se sumió en sus pensamientos. Las palabras de Elena resonaban en su mente como una canción antigua, repitiéndose sin cesar.
El peso del medallón alrededor de su cuello era más pesado que nunca, como si no solo cargara con el frío metal, sino con la historia de dos familias entrelazadas por el destino. Al acostarse, no pudo conciliar el sueño de inmediato. Imaginó cómo habría sido su infancia si Isabel no se hubiera ido, si Elena se hubiera quedado en su vida, si el pasado hubiera tomado un rumbo diferente. Sin embargo, mezclada con esta angustia, también había una extraña sensación de esperanza, como si por fin el vacío que siempre había cargado estuviera a punto de llenarse. A la mañana siguiente, al despertar con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas desgastadas de su dormitorio, Celeste se sintió más decidida que nunca. Se vistió con esmero, como si cada detalle de su apariencia importara, y se llevó el medallón apretándolo contra su pecho. Volvería a encontrarse con Elena, no solo para escuchar más revelaciones, sino para intentar comprender el significado de este reencuentro. Recorrió las calles con paso firme, y cada rincón parecía adentrarla en su propia historia. El aire fresco de esa mañana se sentía diferente, como si el mundo también esperara respuestas. Elena ya la esperaba en el mismo café, sentada a la mesa junto a la ventana, observando la calle con lágrimas en los ojos. Al ver entrar a Celeste, se le aceleró el corazón. Fue como si, por un instante, el tiempo hubiera retrocedido y volviera a ver a su hija desaparecida. Celeste, a su vez, notó la emoción en el rostro de la mujer y sintió una oleada de ternura e incomodidad a la vez. Se acercó lentamente, apartó la silla y se sentó en silencio, dejando que el momento se prolongara como una oración silenciosa que ninguna de las dos se atrevió a interrumpir. Tras unos segundos que parecieron eternos, Elena tomó con ternura las manos de Celeste. «No sabes cuánto he esperado este momento», dijo con la voz entrecortada. Celeste respiró hondo, intentando contener el torbellino de emociones que la embargaba. «Yo también esperé, sin saber siquiera qué esperaba», respondió. Y en ese reconocimiento tácito, ambas sintieron un profundo vínculo. Elena comenzó entonces a relatar, con pausas llenas de dolor, cómo había perdido a Isabel, los años de búsqueda y el vacío que la había acompañado desde entonces. Celeste escuchó en silencio, mientras cada palabra se grababa en su memoria como un fragmento de la verdad que tanto anhelaba. Elena relató cómo, en medio del caos de una época difícil, Isabel había desaparecido misteriosamente. La policía había realizado búsquedas superficiales y los vecinos murmuraban rumores, pero nadie ofrecía respuestas concretas. Algunos decían que Isabel se había fugado con un amor prohibido, otros creían que era víctima de algo más oscuro. Elena, sin embargo, nunca aceptó estas versiones. En el fondo, siempre había sentido que su hija le había sido arrebatada por fuerzas ajenas a su control. Celeste, al oír esto, comprendió que su madre también guardaba secretos, quizá para protegerla de un destino aún más cruel. Mientras Elena hablaba, Celeste imaginó a Isabel de joven, con la misma mirada intensa que había heredado, viviendo rodeada de incertidumbres y peligros que nunca antes había conocido. A Celeste le dolía el corazón al pensar que tal vez su madre había llevado cargas demasiado pesadas para soportarlas sola. «Rara vez me hablaba del pasado», confesó Celeste, «pero siempre sentí que había algo que no decía». Elena le apretó la mano, como intentando transmitirle la fuerza que le quedaba. «Isabel te amaba más que a nada, Celeste. Si te dejó, fue porque creía que te salvaría». Esas palabras resonaron profundamente, suscitando preguntas aún más profundas sobre quién o qué había amenazado tanto a su madre. Esa noche, Celeste regresó a casa con la mente acelerada. Las revelaciones de Elena parecían piezas de un antiguo rompecabezas, cada fragmento revelando un pasado más oscuro del que había imaginado. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina,
contemplando el medallón en sus manos. La plata reflejaba la tenue luz de la lámpara, y por un instante sintió como si la joya tuviera vida propia, albergando en su interior respuestas que nadie se había atrevido a revelar. Su hermana Marisol percibió su inquietud, pero Celeste simplemente sonrió, intentando ocultar la agitación que crecía en su interior. El sueño tardó en llegar esa mañana. Celeste daba vueltas en la cama, atormentada por las palabras de Elena. Se preguntaba quién podría haber supuesto una amenaza tan grande como para hacer desaparecer a su madre. ¿Habría alguien vivo que guardara ese secreto? ¿O serían solo recuerdos perdidos en el tiempo, enterrados junto con la juventud de Isabel? Cuando por fin se durmió, soñó con pasillos oscuros y puertas entreabiertas, tras las cuales oía voces que susurraban su nombre. Despertó sobresaltada, con la sensación de que aquellas puertas no eran solo producto de su imaginación, sino invitaciones a seguir investigando, aunque el camino fuera doloroso. Al día siguiente, Celeste tomó una decisión. Regresaría a la mansión de Elena, no solo como visita, sino dispuesta a indagar en el pasado. Llevaba consigo un cuaderno, donde comenzó a anotar cada detalle que la mujer le contaba, temiendo que esos frágiles recuerdos se perdieran para siempre. Elena, aunque debilitada por la edad, se mostraba lúcida con respecto a Isabel. Abrió viejos cajones y con manos temblorosas le entregó a la joven una caja de madera oscura, cerrada con un pequeño pestillo oxidado. «Tu madre la guardaba con mucho cuidado», dijo, «pero nunca me dejó abrirla». Celeste giró la llave que Elena aún sostenía, oyendo el clic de la cerradura que no se había movido en décadas. Dentro de la caja encontró cartas amarillentas por el tiempo, algunas escritas a toda prisa, otras con una caligrafía firme y cuidadosa. También había fotografías en blanco y negro que mostraban a Isabel junto a personas que Celeste no reconoció. Rostros serios, miradas tensas, lugares desconocidos. Entre los papeles, un sobre permanecía sellado, con el nombre Celeste, escrito con tinta descolorida. Sus manos temblaron al tocar el sobre, como si por fin encontrara la voz que su madre nunca se había atrevido a usar en vida. Celeste respiró hondo antes de romper el sello del sobre. Elena observaba en silencio, respetando el momento, como si comprendiera que el papel contenía algo que cambiaría para siempre el curso de la vida de la joven. La carta estaba escrita con una caligrafía delicada, pero cargada de prisa y emoción. Isabel explicó que había tomado decisiones difíciles para proteger a su hija de situaciones que jamás habría podido comprender de niña. Habló de un hombre poderoso, involucrado en peligrosos negocios, y de cómo tuvo que desaparecer para mantener a Celeste fuera del alcance de enemigos implacables. Las palabras grabadas en el papel ardían como fuego en los ojos de Celeste. Nunca imaginó que la ausencia de su madre pudiera estar relacionada con algo tan profundo, tan oscuro. Allí estaba la confirmación de que Isabel no la había abandonado por falta de amor, sino por exceso, por miedo a lo que pudiera suceder si seguían juntas. Celeste cerró los ojos, apretando la carta contra su pecho, como si intentara absorber cada palabra, cada emoción que su madre le había dejado en secreto. Elena, abrumada por la emoción, se secó discretamente las lágrimas, como si también recibiera respuestas tan esperadas. Con la carta aún en sus manos, Celeste pidió que la dejaran sola unos minutos. Elena obedeció, saliendo lentamente de la habitación, apoyándose en su bastón. El silencio que invadió la habitación hizo que Celeste sintiera el peso de la revelación. Regresó a la caja y examinó las cartas restantes, algunas dirigidas a Elena, otras a desconocidos. Cada línea revelaba fragmentos de una vida que su madre nunca contó, fugas rápidas, cambios de ciudad, veladas súplicas de ayuda.
Isabel parecía estar siempre en movimiento, siempre a la sombra de alguien que la perseguía, pero nunca dejaba de mencionar a su hija como la razón para seguir adelante. Mientras leía, Celeste comenzó a comprender que su sencilla vida, marcada por dudas y necesidades, se había construido sobre el sacrificio silencioso de Isabel, los dolores de la infancia, la ausencia en fechas importantes, la sensación de vacío que tantas veces la había asfixiado. Todo adquirió una nueva perspectiva. No eran señales de abandono, sino de protección. Esta comprensión la hizo llorar. Sollozos silenciosos resonaron en la silenciosa habitación. Por primera vez, Celeste sintió no solo la ausencia de su madre, sino también una inmensa gratitud por la fuerza que Isabel había demostrado al ocultar la verdad para asegurar su futuro. Cuando Elena regresó a la habitación, encontró a Celeste más tranquila, pero aún con lágrimas en los ojos. La mujer se sentó a su lado y puso su mano sobre la suya en un silencioso gesto de apoyo. Sin necesidad de muchas palabras, Celeste le mostró la carta doblada, resumiendo su contenido en pocas frases. Elena escuchó atentamente, confirmando algunos pasajes con un leve asentimiento, como si muchas de esas sospechas la hubieran acompañado durante años. También le dolía reconocer que su hija había vivido bajo tanta presión, pero sentía alivio al saber que su nieta ahora tenía respuestas que antes parecían imposibles. En ese momento, Celeste se dio cuenta de que no solo estaba descubriendo la historia de su madre, sino que también heredaba una carga. El pasado de Isabel no podía simplemente borrarse, y esas peligrosas conexiones aún podrían tener ecos. Elena, como si leyera el miedo en la expresión de la joven, le aconsejó que guardara las cartas y pensara bien antes de compartir su contenido. La mansión, que hasta entonces le había parecido un simple lugar de recuerdos, ahora también se convirtió en una bóveda de secretos. Celeste, aunque asustada, se sintió más fuerte. Por primera vez, tenía algo concreto en qué apoyarse al hablar de su madre. De camino a casa, Celeste apretaba la caja de madera contra su pecho, como si llevara un trocito vivo de su madre. El autobús se mecía por las calles, pero a ella no le importaba la incomodidad. Su mente estaba ocupada repasando cada detalle que había leído en las cartas. La gente a su alrededor charlaba, reía y jugaba con sus teléfonos, pero para ella el mundo parecía distante, apagado. Era como si hubiera cruzado una frontera invisible. Antes solo había preguntas, ahora había respuestas, aún dolorosas, pero respuestas al fin y al cabo. Y esto la hacía caminar de otra manera, con un nuevo peso, pero también con paso más firme. Al llegar a su pequeño apartamento, Celeste dejó la caja sobre la mesa y la contempló durante largos minutos. El sencillo espacio donde vivía, antes lleno de recuerdos de soledad, pareció cobrar un nuevo significado. Abrió la ventana para que entrara el aire fresco, y por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía algo que honrar. El recuerdo de su madre ya no era solo ausencia, sino también valentía. Con una taza de té en las manos, pasó horas, releyendo la carta dirigida a ella, como si intentara grabar cada palabra en su piel. Sabía que, a partir de entonces, nada volvería a ser igual. Esa noche, Celeste apenas pudo dormir. Dio vueltas en la cama, escuchando el ruido lejano de la ciudad, mientras sus pensamientos se agolpaban. Cada frase de la carta parecía resonar en su mente como si la hubieran escrito ese mismo día. A veces sentía rabia por haber crecido sin entender nada. Otras la invadía una inmensa ternura, como si por fin pudiera abrazar el recuerdo de Isabel. La almohada estaba húmeda por las lágrimas por la mañana, pero a pesar del cansancio, había un brillo diferente en sus ojos cuando el sol empezó a filtrarse por la ventana.
Al despertar, Celeste decidió no guardarse este descubrimiento. Sabía que era arriesgado compartirlo todo, pero también sentía que llevar esa carga sola podría volverse insoportable. Tomó su celular y llamó a su mejor amiga, Camila, alguien que siempre había estado ahí para ella en los momentos más difíciles. Quedaron en verse en un discreto café del centro. Celeste llevaba la carta doblada en su bolso, con el corazón acelerado. Mientras caminaba hacia allí, se preguntó si estaba tomando la decisión correcta, pero la necesidad de compartirla superó su miedo. En la cafetería, Celeste llegó unos minutos antes y eligió una mesa en un rincón, lejos del bullicio de la puerta. El olor a pan recién hecho y café recién hecho impregnaba el aire, pero apenas tenía hambre. Le sudaban las manos y jugueteaba con la correa de su bolso repetidamente, intentando disimular su ansiedad. Cuando llegó Camila, con su habitual actitud relajada, notó de inmediato que algo era diferente. Celeste no lo dudó. Sacó la carta de su bolso y la colocó sobre la mesa, acercándosela a su amiga. «Léela», le pidió con la voz entrecortada, como si necesitara confirmación de que era real. Camila leyó en silencio, recorriendo cada línea con una seriedad que rara vez mostraba. Al terminar, suspiró profundamente y miró a Celeste sin saber qué decir. Entonces, «Tu madre pasó por todo esto sola», murmuró, casi más para sí misma que para su amiga. Celeste asintió, apretando con fuerza su taza de café, como buscando consuelo. Era la primera vez que alguien más que Elena supiera la verdad, y en ese instante, Celeste sintió que el peso se dividía en dos. Seguía siendo enorme, pero ahora menos sofocante. Camila sostuvo la mano de Celeste unos segundos, en silencio, simplemente ofreciéndole apoyo. Luego afirmó con firmeza que esto no podía permanecer oculto para siempre. «Tienes derecho a saber más, Celeste. Si tu madre mencionó personas y situaciones, es porque, de alguna manera, todo esto aún podría tener rastros». La idea la puso nerviosa, pero también despertó algo que no había sentido en mucho tiempo: coraje. Celeste se dio cuenta de que no solo quería comprender el pasado, sino también encontrar la manera de traer paz a la memoria de su madre. Quizás incluso cerrar ciclos que habían quedado demasiado abiertos. Al regresar a casa, Celeste volvió a abrir la caja de madera, esta vez con una perspectiva diferente. Entre las cartas había nombres, fechas e incluso una dirección escrita en un papel doblado. Era un lugar que no reconocía, pero que parecía haber sido importante para Isabel. Lo anotó todo en su cuaderno, respirando hondo. Aún no sabía si tendría fuerzas para investigar a fondo, pero estaba decidida a no desperdiciar esas pistas. El miedo aún persistía, pero a cada paso, Celeste sentía que su madre seguía presente, guiándola discretamente para que la historia no cayera en el olvido. En los días siguientes, Celeste empezó a dividir su rutina entre el trabajo y las horas tranquilas que pasaba sumergida en esas cartas. El cuaderno donde escribía empezó a llenarse de conexiones, flechas, fechas y nombres que intentaba organizar como un rompecabezas. Era agotador, pero al mismo tiempo la hacía sentir más cerca de su madre que nunca. A veces se detenía a mitad de la lectura y simplemente cerraba los ojos, imaginando a Isabel escribiendo esas palabras con la prisa y el miedo grabados entre líneas. Esta imagen la fortalecía, incluso cuando el peso de las revelaciones parecía abrumador. Una noche, mientras revisaba sus papeles, Celeste encontró una fotografía que había pasado desapercibida. En ella, Isabel sostenía a la bebé Celeste en brazos, frente a una casa sencilla, muy diferente de la mansión de Elena. El detalle que le llamó la atención fue un hombre parcialmente visible al fondo, captado borrosamente, pero aún reconocible en otras fotografías de la caja. Siempre en las sombras, siempre cerca.
Celeste sintió un escalofrío. No sabía quién era, pero era evidente que su presencia había marcado los pasos de su madre. Dejó la foto a un lado, decidida a descubrirlo tarde o temprano. A la mañana siguiente, Celeste regresó a la mansión de Elena con la fotografía en la mano. Se la mostró a la mujer, quien tardó unos segundos en reaccionar. Se le llenaron los ojos de lágrimas y confirmó con voz temblorosa que reconocía al hombre. Era alguien muy cercano a Isabel en los años previos a su desaparición. Elena no pronunció el nombre de inmediato, como si pronunciarlo fuera demasiado doloroso. Simplemente negó con la cabeza, dejando claro que los recuerdos aún la atormentaban. Para Celeste, oír esta confirmación fue la prueba de que no imaginaba nada. Realmente había alguien en las sombras. Elena respiró hondo y reveló que el hombre tenía conexiones peligrosas y probablemente era la razón principal de la constante huida de Isabel. Dijo que siempre había sospechado que representaba una amenaza real, pero que nunca había podido encontrar pruebas. Celeste escuchó en silencio, con el corazón acelerado. Era aterrador imaginar que la vida de su madre había sido moldeada por la persecución de este hombre. Al mismo tiempo, sintió cierto alivio. Por fin, las piezas sueltas empezaban a encajar. Celeste guardó la foto en la caja, sabiendo que la historia aún no había terminado, pero que ahora poseía la fuerza para afrontarla. En los días siguientes, Celeste decidió no seguir de inmediato a ese hombre ni sus huellas. Sintió que, antes que nada, necesitaba digerir todo lo que había descubierto. Pasó horas en el jardín de la mansión con Elena, viendo jugar a Diego, el hijo del vecino, como si buscara distracciones sencillas para tranquilizarse. A pesar del dolor de las revelaciones, también experimentó una sensación de logro. Por primera vez, Celeste tenía respuestas concretas, cartas, fotos y recuerdos que formaban una narrativa más completa de la vida de Isabel. Ya no era solo una huérfana sin explicación, era la hija de una mujer que luchó hasta el final. Una tarde silenciosa, Celeste se dirigió a la habitación donde guardaba la caja de madera. Se arrodilló ante ella, la abrió con cuidado y colocó la carta de su madre encima, como para tenerla siempre a mano. Pasó la mano por la tapa cerrada y susurró, suavemente, que estaba lista para seguir adelante. No es que tuviera todas las respuestas, pero estaba segura del amor de Isabel. Y eso lo cambió todo. Desde ese momento, Celeste supo que viviría con más propósito. Guardaría secretos con responsabilidad, pero nunca dejaría que la ausencia la definiera. Esa era su forma de honrar a su madre. Unos meses después, Celeste volvió a visitar a Elena, llevándole flores frescas al jardín de la mansión. Caminaron juntas, en silencio, hasta que se sentaron, en el banco donde habían compartido tantas conversaciones. Su relación ya no era solo la de dos desconocidas unidas por un viejo objeto, sino la de dos mujeres marcadas por la misma ausencia. Elena tomó la mano de Celeste y le dijo simplemente que Isabel estaría orgullosa de verla tan fuerte. Celeste sonrió levemente, incapaz de responder. No lo necesitaba. Ese gesto fue suficiente para reafirmar que ya no estaba sola en este viaje. Hoy, al mirar atrás, Celeste aún siente el impacto de aquel encuentro inesperado en el café, cuando Elena reconoció el medallón de plata. Su vida nunca ha sido la misma desde entonces. Lleva consigo el peso de aquellas revelaciones, pero también la certeza de que su madre siempre estuvo presente, incluso en la distancia. El pasado no se ha borrado, sino que ha cobrado sentido. Y cada vez que sostiene el medallón alrededor de su cuello, Celeste recuerda que su historia no solo está hecha de pérdida, sino también de supervivencia, coraje y amor. Sentimientos que la acompañan discretamente día tras día, como una herencia silenciosa.